De Dios. Bien, estamos estudiando el libro de Corintios, ¿no? Muy bien, Corintios. Hoy terminamos la primera parte de esta carta de Pablo a los hermanos de Corintios, ¿no? Básicamente esta carta lo podemos dividir en dos partes. Ya básicamente, ¿no? Puede tener más partes quizás, podríamos quizás dividirla en más, pero básicamente vemos así claramente dos cosas. Recordemos, Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, un lugar complicado, un lugar difícil quizás para hacer iglesia, pero no imposible, ¿correcto? Pablo se ha enterado de problemas, situaciones que están pasando en la iglesia de Corinto. De pronto ha llegado a los oídos de Pablo de que en Corinto había divisiones, de que en Corinto había inmoralidad, de que en Corinto había pleitos, y estos pleitos estaban saliendo incluso fuera de la iglesia y lo estaban llevando a tribunales civiles romanos, y de pronto esto no es de buen testimonio para la iglesia. Y tampoco es que Pablo diga, ¿saben qué? No se lo digan a nadie, ¿no? Sino ustedes están en la capacidad de resolver sus problemas. ¿Acaso no van a gobernar o no van a co-gobernar con el Señor? Les dijo, ¿no? Todo esto, ¿por qué está sucediendo? Porque justamente el hermano de Corinto todavía estaba con una mente, tratando de resolver cosas o de aplicar cosas en la iglesia con una mente de hombre, con una mentalidad de hombre. Y ciertamente somos seres humanos, tú dices, ¿y qué? Estaba tratando de aplicar cosas a las cosas del Señor, sabiduría humana. Y la sabiduría humana como tal no es mala, pero no puede reemplazar la sabiduría de Dios. Y es por eso que Pablo en los primeros capítulos les ha dicho, Cristo no está dividido, ustedes están pretendiendo dividir a Cristo. Les ha dicho, Cristo es poder de Dios, pero Cristo también es sabiduría de Dios. Lo que hace Pablo para, de alguna manera, exhortar a los hermanos que están siendo partícipes de estas situaciones que se están dando en la iglesia, Pablo va a apelar a algo, al Evangelio, es decir, a Cristo, a que ellos vean a Cristo, a que ellos conozcan a Cristo, a que ellos escuchen de Cristo. Por eso en nuestro estudio lo hemos denominado Restaurando a través del Evangelio. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas, solo Cristo puede cambiar al ser humano, solamente Cristo puede transformar su iglesia. No hay métodos, no hay programas, no hay terapias. Ayudan quizás, pero fuera de Cristo no tiene sentido. ¿Amén? Entonces esas cosas está tratando Pablo. Y hasta el capítulo 6 va justamente a tratar de esas cosas. Ya del capítulo 7 en adelante, Pablo va a comenzar a responder ciertas preguntas que le habían hecho llegar a Pablo sobre diversas cosas, pero básicamente preguntas doctrinales. Pero Pablo se ha dedicado estos primeros 6 capítulos a tocar, como se dice, la llaga. A decirles, ustedes están en división, hay inmoralidad, y no hay un lamento en ustedes, sino al contrario, se están envaneciendo de que ese susodicho está ahí metido y está cometiendo una serie de inmoralidades, ¿no? Eso lo hemos visto. Y la iglesia estaba siendo copartícipe de alguna manera de eso y no estaba bien. Si tú ves el capítulo 7, mira cómo comienza. En cuanto a las cosas que me escribisteis, y va a comenzar ya una nueva sección. Pero hoy nos toca terminar el capítulo 6 del verso 11. Vamos a estudiar el día de hoy del verso 12 en realidad, pero vamos a leerlo desde el 11, ¿correcto? Entonces, ¿qué tal si lo leemos desde el 10, 9, ¿no? Corintios estamos 6, 10. Cuando Pablo, o sea, en este capítulo hemos visto cómo es que Pablo les ha dicho, le ha hablado al que cometía agravio, al que defraudaba a su hermano, siendo cristiano, y al que era defraudado, ¿no? Y a ambos los ha exhortado. Al que ha sido defraudado o agraviado, le ha dicho, ¿no? O sea, no vas a ganar nada yendo a los tribunales civiles. Y vuelvo a aclarar, no hablamos de delitos, crímenes, nada de eso, sino situaciones que se daban en la iglesia. Y le ha dicho, ¿no? Tienes que aprender a perdonar, básicamente. Y al que estaba cometiendo el agravio, también lo ha exhortado. Y su hecho, su acto de defraudar al prójimo, ¿te acuerdas que decíamos una frase? Ni en la mafia, ¿no? O sea, ocurre esto, ¿no? La lealtad. ¿Cuánto más en la iglesia tiene que haber un respeto por mi hermano en Cristo, ¿no?
sea, y a veces eso se confunde, y como es mi hermano en Cristo, tiene que aguantar todo. Y Pablo le ha dicho, no, con mayor razón. Pero también, al mismo tiempo, le ha llamado la atención en el sentido de que le ha dicho, ¿acaso, mira, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y eso se lo ha dicho al que estaba cometiendo agravio, en el verso 9, capítulo 6. Y de alguna manera va a dar una lista fuerte, en cuanto a una serie de pecados, ¿no? Después de haber hecho esa pregunta. Y le ha dicho, no, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Eso se lo está diciendo al que está cometiendo este agravio. Pero era creyente. Y Pablo lo está hackeando. Le está diciendo, no le está diciendo, no eres salvo, no está hablando de salvación, pero le está llevando a una reflexión. Si tú ya has sido justificado, no debes de vivir así. Ya no es tu naturaleza vivir así. Practicando el pecado, defraudando a tu hermano, y que eso sea una práctica. Recordemos, hay una gran distancia entre tropezar y practicar el pecado. Una cosa es tropezar. Cuando yo tropiezo, caigo y eso duele, ¿no es cierto? Duele y busco no volver a tropezar. ¿O quién le gusta tropezar a cada rato? Me duele, yo quiero, ¿dónde hay otra piedrita para tropezar? No vemos eso, ¿no? Cuando ya de pronto paro de tumbo en tumbo, eso es una práctica, y ahí sí ten cuidado. Porque si se ha convertido en una práctica, Pablo te diría, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y por qué Pablo dice los injustos? ¿Y por qué de pronto Pablo dice los injustos? Pregunto, mis hermanos, ¿nosotros somos justos por las cosas que hacemos? ¿O era nuestra naturaleza de injustos? ¿O porque éramos injustos es que hacíamos las cosas que hacemos? Mejor dicho, las cosas que yo hago no determinan las cosas que yo soy. Algunos dicen, ¿no? Cometo cierto pecado, entonces soy pecador. No, porque soy pecador, peco, es distinto. Pero la Biblia en Romanos claramente dice que en Cristo hemos sido declarados justos. De tal manera que mi naturaleza es que yo soy un hijo de Dios, que ahora ha sido declarado justo, y esa es mi naturaleza. Y esa naturaleza debe determinar cómo yo vivo. Y ese es el fruto de la santificación. Y no es que porque yo haga una u otra cosa ahora soy santo, sino que yo soy santo por la obra preciosa que Cristo ha hecho en mi vida. Pero tengo que tener claro eso, que si yo realmente he sido justificado por Cristo, esta lista que presenta Pablo ya no es mi práctica, ya no debe ser mi manera de vivir. Cuando Pablo exhortaba, decía, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Y lo mismo está ocurriendo en Corinto. Ya habían profesado su fe en Cristo, decían que eran creyentes, pero su manera de vivir decía todo lo contrario. Cuando el fornicario deja de fornicar, ¿será salvo? No, eso no se salva a nadie. Cuando el ladrón deja de robar, ¿será salvo? No. Cuando el borracho deja de tomar, ¿será salvo? No. El único que nos hace salvo es Cristo. Pero si yo digo que he creído en Cristo, entonces tiene que haber frutos. Entonces lo otro es consecuencia. ¿Me va a entender? Lo otro es consecuencia. Entonces lo que el creyente, cuando de pronto está cayendo en pecado, se quiere decir, o de pronto está realizando cosas que ya no debe realizar, lo primero que debe de evaluar es, ¿quién soy en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por mí? Y eso, cuando yo entiendo que ahora mi naturaleza ya no es naturaleza de pecado, que ya no soy esclavo de pecado, entonces a quien debo de servir y seguir y obedecer es a mi Señor, a mi amo, que es Cristo. Entonces esto que Pablo está diciendo en esta parte, prácticamente le está diciendo, hey, con ese comportamiento de defraudar a tu hermano estás comportándote igual que estos. Como si alguien, como una persona que no hubiera sido justificado, y eso no está bien. Verso 11, mira, dice, y esto, después de notar, no dice, y estas cosas hacías, dice eso, sino dice, y esto eras, pasado, esto eras.
esto solo se le puede decir a aquella persona que realmente ha creído en Cristo y ha sido justificado por Cristo. Y Pablo lo que le está diciendo, esto ya no eres, tú eras. Esta práctica era de tu viejo hombre, de tu vieja naturaleza, pero ya no eres. Ahora tú eres un hijo de Dios. Dice, esto erais algunos, ciertamente. Había algunos que ciertamente seguían siendo, ¿no? O sea, eso también era claro. No todos los que estaban de pronto reunidos en la iglesia de Corinto necesariamente eran cristianos. No todo aquel que se congrega necesariamente ya es cristiano. Porque puede ir a la iglesia, pero no necesariamente ha depositado su fe en Cristo. Volvemos a repetir. No hay cuna cristiana y esto no se hereda. Este es un acto, es una decisión personal. Es una invitación que Dios hace a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No dice, esto ustedes antes hacían, pero ahora ya no han estado siendo chicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué han vuelto a hacer? Porque el hacer cosas, vuelvo a repetirte, no nos hace salvos. Pablo está apelando a la obra que Cristo ha hecho en estas personas. Y le está diciendo, ya habéis sido, ¿qué? Lavados. ¿Quién lava? ¿El mismo ser humano se lava? Cristo lava. Ya habéis sido santificados. ¿Quién santifica? ¿El ser humano? Cristo santifica. Nos ha apartado del reino de las tinieblas para ser a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y ese es ahora nuestro rol, esa es nuestra misión, anunciar la luz de Cristo. Y continúa Pablo, dice, y santificados, y habíais sido justificados cuando dejaron de hacer esto, no, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No dice, Dios los corrigió y ¿qué pasó, chicos? De nuevo volvieron a sus viejas andanzas. Dios no corrige, Dios cambia vidas. Amén. Dios no corrige, cambia vidas, pero ese cambio de vida se va a ver en los frutos, en la manera de vivir. Y eso es algo que debe entender todo creyente. A veces pensamos que el cristianismo es como un centro de rehabilitación, donde nos van a enseñar terapias para dejar de hacer las cosas malas, y si de pronto recaigo, puedo volver a hacer esas cosas malas, y peor, no. Cuando venimos a Cristo debemos entender que Él cambia vidas, cambia manera de pensar. Somos nueva criatura. Y eso básicamente les he dicho, ha sido lavados, justificados, santificados. Todo esto por la obra preciosa de Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo ahora está habitando en la vida de todo creyente genuino. Ese Santo Espíritu está ahí para guiarlo. De tal manera que esa lista que ha dado Pablo ya no debe ser parte de nuestra vida. Ya no debe formar parte de nuestra manera de vivir. Incluido ahí los defraudadores. Los han metido en la misma lista. No hay pecado grande ni pequeño. Eso yo creo que lo tenemos claro todos, ¿no? Pecado es pecado. Entonces, ahora mira, podríamos decir que en Cristo somos libres. Y eso dice, ¿no? Y justamente los corintianos van a malinterpretar esto de que en Cristo somos libres. Y no han entendido que somos libres, pero del yugo del pecado. De que antes, aunque el ser humano, y te ha pasado a ti y a mí quizás, aunque el ser humano decía, yo hago lo que yo quiero y de pronto yo lo voy a controlar esa situación, no sé, no podría ser quizás pecados más evidentes, por así decirlo, el trago, el licor, la droga, ¿no? Pero hay otras cosas más que también a veces donde el ser humano cree que lo va a controlar. Finalmente se da cuenta que no lo puede controlar. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia dice que hemos sido esclavos del pecado. Y cuando dice que somos esclavos del pecado, entonces el pecado es nuestro Señor, nuestro amo. Porque para que haya un esclavo hay un amo. De esa esclavitud es que Cristo nos ha librado. Ciertamente nos ha hecho libres, pero claramente el libro de Romanos 6, 22 o capítulo 7 también dice que hemos sido esclavos del pecado, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero para ahora ser siervos de la justicia, para ahora ser siervos del Señor. Entonces siempre vamos a ser esclavos de alguien. Del pecado, que puede representarlo de diversas maneras,
Yo mando en tu vida, ya, es el pecado, tu concupiscencia. O eres esclavo del Señor, pero solamente hay dos realidades. Como decíamos también, solo hay dos familias. Jesús lo puso de una manera más dura, ¿no? Jesús, no Pablo siquiera. Jesús le dijo a los fariseos, no, nosotros somos padres de Abraham y todo lo demás, ¿no? Con su religiosidad. ¿Qué les dijo? Ustedes sois hijos del diablo. Y fue chocante para ellos eso. Pero lo dijo Jesús, no lo dijo Pastor Anders, sino lo dijo Jesús. Y de la misma manera, si tú vas a la palabra de Dios, ¿eres esclavo del pecado o eres esclavo siervo de Jesús? La pregunta es, ¿cuál crees que eres? No te estoy preguntando cuál quieres ser, sino cuál crees que eres. Si tú dices esclavo del Señor, entonces tomemos esa realidad en todo sentido, ¿no? La pregunta es, ¿seremos libres para hacer lo que queremos? ¿Será así? ¿Seremos libres? Ciertamente ser libres implica que ahora podemos tomar decisiones correctas. Créeme que cuando estábamos siendo esclavos del pecado, hay otra realidad, que a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo, porque el Santo Espíritu de Dios que ahora habita en el creyente es el que ahora nos guía a toda verdad. Y no sé si te has dado cuenta, desde el momento que entregaste tu vida a Cristo, hay cosas donde no ha sido necesario que te digan que está mal, sino tú mismo has percibido de que eso ya no es parte. Pero cuando estábamos en el mundo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, ¿qué de malo tiene pues una mentirita piadosa? No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tenía hacer un negocio bajo la mesa? ¿Tenía algo de malo? No, más bien que vivo. Jóvenes, ¿no? ¿Qué de malo tiene tener dos enamoradas? No tiene nada de malo. Y así vive el mundo, con una verdad relativa. Malo para ti, pero no para mí. Yo soy así, así he nacido, así he crecido, según la moral que me ha inculcado mi familia. Y de alguna manera éramos guiados por el espíritu de este siglo, que venía a ser el enemigo. Pero ahora somos libres, ahora sí hemos sido, ese velo se ha salido, ahora estamos en la luz del Señor. Para seguir yendo de tumbo en tumbo, claro que no. Ahora tenemos libertad para tomar decisiones correctas. Verso 12 entonces dice, mira, y comienza con esta frase que quizás no hemos escuchado muchas veces, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta frase, todas me son lícitas, en realidad, tú dices, en el contexto de Corinto, tiene dos connotaciones en realidad, dos cosas. Uno, que era un dicho popular en Corinto. Recordemos un poco cómo era Corinto. Un lugar donde había mucha inmoralidad, libertinaje. Entonces en Corinto tú tenías libertad para hacer muchas cosas, te eran lícitas. Tú mandas sobre tu cuerpo, todos te eran lícitas, y no hay problema. Y ahora el cristiano, esto sumado a la predicación de Pablo, de que en Cristo somos libres, malinterpretó el todo me es lícito, entonces todo me es lícito, pues no. O sea, no tiene nada de malo hacer uno que otra cosa. Y Pablo va a exhortar, entonces dice, todos me son lícitos, pero recuerda, no todo conviene. Tú ya no eres un corintiano para vivir por lo que es lícito. No todo lo que es lícito es bueno. Hoy en día, ¿es lícito fumar? Pregunto, ¿o está prohibido? No está prohibido. No creo que esté prohibido. No es lícito. ¿Es lícito tomar bebidas alcohólicas? Sí. Hacen su fiesta en su casa, es lícito. Hay países donde se está volviendo lícito, legal, el aborto. Sí. Pregunto, ¿conviene? ¿Conviene? ¿Ayuda? ¿Es de beneficio? ¿Coopera? ¿Contribuye? No. Pero a veces dices, pero es lícito. Es lícito. Y el hecho que sea lícito en una sociedad no hace que eso convenga. Y ahora no tanto si me conviene a mí, sino dice, más
Las cosas, de todo me dice, mas no todas las cosas convienen. ¿Conviene en qué? En mi relación con Dios, pues, porque de eso va a hablar y de eso estaba hablando. No convienen en mi nueva relación que tengo con Dios de ser hijo de Él, de tener una mente de Cristo. No conviene en mi nueva relación donde Pablo más adelante va a decir que somos miembros del cuerpo de Cristo. En eso no conviene, no coopera, no ayuda. Y si no coopera, no ayuda, va a hacer lo contrario, va a dañar. Entonces, mis hermanos, yo tengo libertad y yo decido su vida, claro, pero evalúa algo. No te preguntes tanto si es lícito, sino si conviene, si contribuye, si es de bendición, si quieres poner una palabra bíblica. Continúa Pablo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Puede ser lícito, pero va a dominar tu vida, pero podrá dominarme. Y ahí nuevamente ese pensamiento, no, yo lo puedo controlar. Créeme que el borracho, o el borracho, ¿cómo se llama esto? Cuando el alcohólico, ¿no? Que se le conoce como alcohólico, el que tiene una vida del alcohólico, el que sufre alcoholismo, ¿no? O sea, crónico, por así decirlo. No dijo, ¿saben qué? Él comenzó diciendo, yo lo puedo controlar. El drogadicto comenzó diciendo, yo lo puedo controlar. No dijo, yo quiero que me controle, no dijo eso. Y así el pecado cuando abre esa ventanita, comienza así, ¿no? O dices, yo me quiero volver esclavo de esto. No. Yo me quiero volver vicioso de esto. No. El ser humano piensa que lo va a poder controlar. Y luego se da cuenta que es controlado. Y entonces Pablo dice, recuerda, el pecado esclaviza. Hay cosas que pueden ser lícitas, pero ten cuidado que tome el lugar de tu Señor y de pronto esté gobernando tu vida. Hay cosas de las cuales tú te puedes desprender y decir, yo no dependo de esto. ¿Habrá algo que tú puedas decir eso? No, dice la pregunta es, déjalo por una semana a ver si puedes y te darás cuenta. Y celular dice, ¿no? Y es que Pablo estaba apuntando a todo aquello que creo que es lícito, pero finalmente podría tomar el lugar de tu Señor y controlar tu vida. Y eso ocurre en el mundo y es normal, aunque el ser humano no lo quiera reconocer, pero ya no puede ocurrir en el cristiano, pues. Ya no es lógico, ya no es razonable que eso ocurra en el cristiano. Que de pronto uno que otro afán tome el lugar del Señor. Y en ocasiones anteriores hemos dicho, ¿no? ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Realmente está el Señor o están las pasiones de tu corazón? ¿O está tu propio ego o estás tú mismo ahí en el trono de tu corazón y el Señor está de adorno? ¿Ocurre? Ocurre. Y a eso el Señor lo llama dureza de corazón. Y tengamos cuidado con eso. Entonces Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, mas no me deben de esclavizar. Porque ahora soy esclavo de ¿quién? Del Señor. No puede haber dos señores en mi vida. No puede haber dos amos en mi vida. Si ahora yo soy un hijo de Dios, solamente hay un solo Señor. Y ese es Jesucristo. Continúa Pablo y dice 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí Pablo también nuevamente usa una frase corintiana. Comienza con una frase corintiana. ¿Y cuál era la frase corintiana? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, la famosa frase, ¿no? Las comidas han sido hechas ¿para qué? Para comer. ¿Y tenemos estómago para qué? Para las comidas, ¿no? ¿Para qué más? O sea, era una frase. ¿Y tiene sentido? Tiene sentido, ¿no? Como que las comidas ¿para qué se han hecho? Para comer. Cómame todo lo que quieras, el corintiano, ¿no? Y la cosa, ¿no? Se come.
Y Pablo no está teniendo problemas con esa frase, sino que este pensamiento lo habían trasladado a otra cosa que sí Pablo va a aclarar, está después. Pero Pablo no tiene ningún problema con el tema de la comida. Dice, ciertos corintianos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, tranquilo. ¿Y qué dice? Pero tanto el uno como el otro la distribuirá Dios. Es decir, finalmente eso es pasajero. Con esto no estoy diciendo rompe la dieta ya. O sea, pero no espiritualizamos eso, ¿no? Porque podríamos tal vez poner nuestra mirada en el tema de la comida, como lo hicieron los fariseos, y perder el sentido, perder el verdadero principio de lo que Dios quiere enseñar en cuanto a santidad o en cuanto a pecado. Oye, comer eso está malo, pero es chanchito, pero hay otras cosas en las que estamos peor, pero estamos fijándonos si que he comido chanchito. Y Pablo no tiene problema con la comida. Jesús tampoco tuvo problemas con la comida, fue criticado y Jesús, eso lo puedes encontrar en Marcos 7, verso 18, si quieres búscalo, vamos a leerlo. Jesús tampoco tuvo ningún problema con el tema de las comidas. Y Pablo está diciendo aquí, ¿no?, que ambas cosas lo va a distribuir el Señor, es decir, finalmente se lo van a comer los gusanos. ¿Me dejo entender? O sea, no tanto está el enfoque en el tema del estómago, de qué como y no como, ¿no? Y tú dices, pero pastor, el Señor no lo va a llevar al cielo, sí, pero no va a llevar tu cuerpo, créeme. La Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Eso se va a comer los gusanos. Esté fitness o esté gordis, se lo va a comer el gusano. Correcto. Con eso vuelvo a decir, cuida tu dieta, todo, pero no pongas tu énfasis que como dejo de comer esto, soy más santo que el otro y el otro soy pecador, mira, está comiendo sangretito. No. Eso es otro tema que también podemos verlo a la luz de la palabra. Y algo corto nada más. Marcos capítulo 7, verso 18. A Jesús le estaban haciendo este cuestionamiento por el tema de que no se habían lavado las manos conforme al ritual que tenían los judíos para comer las viandas. Y mira lo que responde Jesús en Marcos 7, 18. Dice, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra a su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Qué explícito que Jesús, ¿no? O sea, dice, eso va a ser desechado. Y continúa Jesús. Dice, con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Verso 19, ¿no? 20. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Y Jesús estaba hablando del corazón. Jesús mismo dice que hizo limpio todos los alimentos. Entonces, ¿me es lícito? En cuanto a la comida, Pablo no se está haciendo problemas y más adelante también va a tocar un poco más y en Romanos también toca un poco de ello en tema de la comida. Dice, ¿no?, los que juzgan, los débiles y los maduros, y en ningún momento Pablo condena al que come. Solamente le dice, no menosprecies al que no come. Y al que no come le dice, no juzgues al que sí come. Punto. Entonces, en tema de comidas no está el problema, mis hermanos. El problema está en lo que viene. Pero, en este mismo texto, volviendo a Corintios, capítulo 13, segunda parte, 1 Corintios capítulo 6, verso 13, segunda parte, dice, pero el cuerpo no es para la... De esto sí quiero hablar, dice Pablo. O sea, tu frase corintiana de que las viandas son para el estómago y el estómago para las viandas, no lo traslades a tu ser. Porque aquí en cuerpo no se refiere al cuerpo físico, sino a la persona completa. Así como el mismo término que usa en la carta a los romanos cuando dice, así que hermanos os ruego que presentéis vuestros cuerpos, no se refiere a la materia, sino que se refiere a todo el ser, que como persona completamente te entregues como sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos. Pero ahora ese mismo término está usando Pablo, dice, pero, si tú puedes poner ahí, todo tu ser, pero toda tu persona, no es para qué? Fornicación. Y de eso quería hablar Pablo. Eso sí trae problemas. Eso sí no está bien. Y de eso quiere hablar Pablo. Si no dice para el Señor.
Pero tu ser no le pertenece más al pecado, sino le pertenece ¿a quién? Al Señor. El corintiano, cristiano. Y esta noche nos dice lo mismo a nosotros. El creyente, Jesús Salvador, tu cuerpo, tu ser, si tú has nacido de nuevo, si has sido justificado, si has sido santificado, si has sido lavado, ahora tu ser le pertenece ¿a quién? Al Señor. Por dos cosas. Uno, porque es tu creador. Dos, porque te compró con su propia sangre. Sentido de pertenencia. Ahora nuestro cuerpo le pertenece al Señor, nuestra vida. No solamente tus manos, tus ojos, sino tu corazón, tu ser le pertenece al Señor. Dice, y esa misma frase, así como tu ser le pertenece al Señor, y el Señor ¿para qué dice? Para el cuerpo. Ahí sí aplica. Ahí sí aplica eso. Ahora tú has nacido de nuevo, has sido redimido, has sido comprado y le perteneces al Señor. Y el Señor te pertenece. ¿Acaso no has escuchado cuando dices, tengo a Jesús en mi corazón? ¿Acaso no hemos escuchado que estamos en Cristo? Y tú dices, total, Cristo está en mí o yo estoy en Cristo. Las dos cosas son válidas. Somos templos del Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos al Señor y el Señor también es el Señor de nuestra vida. Él habita en nuestro ser. Y si Él habita en nuestro ser, entonces ¿cómo mi cuerpo le puede pertenecer a la fornicación? ¿Y qué es fornicación, pastor? La palabra fornicación es dura, lo hemos dicho, ¿no? Pero básicamente viene del vocablo porneia, de donde viene esa palabra fuerte, pornografía. Pero no solo es pornografía, es todo aquel acto sexual fuera del matrimonio. Sea que estás casado y de pronto tienes relaciones fuera de tu matrimonio, que se llama adulterio, porneia. Sea que aún no te has casado y tienes relaciones antes del matrimonio, porneia. A eso ya no puedes entregar tu ser, porque tu ser le pertenece al Señor. Eso es pecar. Eso es como de pronto, ¿no? En un matrimonio, cuando ocurre este tipo de cosas como adulterio, ¿daña el matrimonio o no daña? No veo a alguien que, o al menos sensato, menos dentro de un creyente que diga, oh, me engañó, qué chévere. No, eso duele, daña familias, hogares, pero también daña nuestra comunión con Dios, porque ahora le pertenecemos al Señor. Entonces es algo que realmente debemos tener en cuenta y considerar que no es cualquier cosa. Pero el corintiano estaba llevando a una similitud con la comida. Las viandas para el estómago y el estómago para las viandas. Entonces, tú quieres ganas de comer, come, decía. Y lo habían llevado, ¿quieres ganas de fornicar? Fornica, no hay problema. Ten cuidado. Y Pablo está diciendo, no abuses, no has entendido la libertad que tienes en Cristo. Has malinterpretado la libertad que tenías en Cristo. Entonces, hay un texto que está en Colosenses 1:16, no lo busques, segunda parte dice, todo fue creado por Él y por medio de Él, ¿y para qué? Y para Él. Esto, tú lo dices a un incrédulo, no lo va a entender. Aunque esto es verdad, Dios lo creó, esto no es que de pronto, Dios, el diseño perfecto fue así. O sea, fue así. El pecado dañó esta relación, dañó esto. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. ¿El mundo vive para Dios? No. Y eso es pecar contra Dios. Y ese pecado lo va a mostrar de diversas maneras. No va a vivir para Dios, va a vivir para su propia concupiscencia. Vive la vida, va a decir a los corintianos. No pasa nada. Dios es bueno, Él nos ama. Juan 3:16 te lo va a citar quizás. ¿Acaso Dios va a ser tan malo para ser un infierno? Dice el mundo. Pero dice que todo ha sido creado para Él. Y ahora en esta carta los Corintios está diciendo que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Él debe ser el centro de tu vida. Y Pablo va a continuar, verso 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ese mismo Dios que resucitó a Jesucristo, ese mismo Dios
nos ha dado la promesa de la resurrección en Cristo. Por tanto, nosotros vamos a ir a su presencia, nuestro ser le pertenece, Él va a venir por su iglesia, esa es nuestra esperanza. Pablo más adelante, cuando habla de la segunda cena, va a decir, y conmemoren y hagan esto hasta que Él venga. Y la iglesia va a practicar el conmemorar a Cristo, lo que conocemos como la Santa Cena, el recordar su sacrificio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hay una esperanza, y por en esa esperanza debo de vivir en esa santificación en la que ya he sido llamado, en ese haber sido apartado de la vieja vida de pecado. Debo que vivir entonces en esa santidad. No voy a vivir bien para recién ser santo, sino porque soy santo, porque el Santo Espíritu de Dios ahora habita en mí. Entonces mi manera de vivir, mi manera de pensar tiene que ser distinta a como era antes. Y básicamente está diciendo eso. Verso 15 dice, nuevamente una pregunta retórica que va a hacer Pablo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y va a ser más explícito. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, antes de leer la segunda parte, dice, somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, y en otro pasaje dice que Él es la cabeza. Y mira lo que dice ahora en la pregunta. Quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, mi vida, y se los haré miembros de una, y uso una palabra fuerte, una ramera, dice. De ningún modo. O sea, Pablo quiere la respuesta, está haciendo la pregunta retórica para que el creyente pueda entender. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas hay situaciones que ya no podrían, no deben de quitarle el señorío al Señor. No pueden formar parte de mi vida, no pueden controlar mi vida, no deben controlar mi vida. Esto de que somos miembros del cuerpo de Cristo habla de que ahora estamos unidos a Cristo y que Él tiene cuidado. Cuando te golpeas un dedo, ¿duele o no? Hace poco me golpeó un martillazo allí en la 41. Los sentí, pero hasta mi corazón llegó el dolor. Y cuando de pronto nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, bajo esa libertad de que yo hago con mi vida lo que quiero, y ciertamente hago lo que quiero, ¿acaso no duele al Señor? ¿Acaso la Biblia no dice que su Santo Espíritu que habita en nosotros se contrista? Pero a veces el creyente se ha quedado con la figura de Cristo buenito, ¿no? Es bueno, no pasa nada. Ten cuidado con vivir una vida de pecado o caer en este tipo de pecado. Recuerda, somos miembros del cuerpo de Cristo y cuando de pronto nos sumergimos en el pecado es como entregar tu cuerpo. Y ahí dice, ¿no? Y lo haré miembro de una ramera, es decir, lo entregaré a fornicación. Y usa palabras duras. Similares palabras que usó Dios en el Antiguo Testamento refiriéndose al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1. Le dijo palabras duras, le dijo, hasta el buey conoce, hasta el asno conoce la casa de su amo, dijo, pero mis hijos me han abandonado, refiriéndose al pueblo de Israel. Lo comparó con mujer adúltera, porque se habían ido tras otros dioses. Hoy en día quizás nosotros no vamos tras otros dioses, pero ciertos pecados se pueden convertir en nuestros propios dioses. Nuestro ego, nuestra concupiscencia se pueden convertir en nuestros propios dioses. Y de pronto el Señor Jesús ya no está en el trono de nuestro corazón, sino estamos nosotros mismos ahí sentados. Tengamos cuidado con eso. 16 dice, ¿o no sabéis, otra pregunta, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, está teniendo esa unión íntima, está haciendo ese adulterio contra el Señor, porque ahora le pertenecía nuestro cuerpo al Señor, ¿no? Y si dice, si se une con una, está haciendo esa unión, ahora le pertenece, dice, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Y quién lo dijo eso?
Eso lo dijo el Señor cuando instituyó el matrimonio en Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mundo no piensa así. El mundo piensa que son dos carnes diferentes uniéndose para encontrar placer cada quien. Y si no se siente conforme, va y busca otro y busca de placer. El mundo piensa así. Pero el creyente ya no puede pensar así. El creyente tiene que entender que hemos sido unidos a Cristo y en Cristo debemos encontrar ese placer, esa satisfacción, ese descanso, ese reposo, que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Ahora Él es el que gobierna mi vida. Ahora mi lealtad es al Señor. Ahora Él es la razón de mi vivir. Ahora debo de buscar agradarlo a Él y ya no a mi propia carne o a otras cosas que quieran esclavizarme. Y se lo está escribiendo al creyente. Al creyente se lo está escribiendo a la iglesia. Esto no es para el no convertido ni lo va a entender. Pero el creyente está en la capacidad de entender lo que Cristo ha hecho por él y por qué ahora le pertenecemos a él. 18. Lo que debemos de hacer. Huir, ¿qué dice? No dice resiste, toléralo, dile más adelante, vuelve mañana. Sino que dice huir. Esta palabra huir está en imperativo. Hazlo sí o sí, porque si no va a traer consecuencias. Un claro ejemplo de huir, tenemos, quizás algunos quizás en sus tiempos pudieron haberlo catalogado de cobarde. Oh, se lo perdió, mira, qué necio. A un hombre llamado José, que huyó. Pero ¿qué dice la Biblia de José? Que Dios estaba con José. Que eso se diga en nosotros. Que huimos del pecado, dejamos el pecado, abandonamos el pecado. Y aunque creamos que nos estamos perdiendo de algo, huyen. Pero finalmente Dios dirá, realmente está viviendo y ha comprendido que es miembro de mi cuerpo. Por eso es que no me quiere entregar al pecado. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace daño a su propio cuerpo. Es algo muy fuerte el tema de la fornicación, no es algo tan a la ligera. No es que sea un pecado mayor, ¿ya? Porque está en la misma lista de los que no han sido justificados. Está en la misma lista del que no ha sido justificado. ¿Acaso los injustos heredarán el reino de los cielos? Y en la misma lista está con el ladrón, con el mentiroso, con todos. Pero al mismo tiempo las implicancias de este pecado son fuertes porque hay una unión íntima. Y nosotros ahora estamos unidos a Cristo y debemos entender eso. Te hablaba, ¿no? Porque así como en el matrimonio, ¿no? De pronto le fallas a tu pareja, no sé, si llegaste tarde, está mal, le fallaste, ¿no es cierto? Pero el daño no es tanto como de pronto cuando le traicionas y eres adúltero, ¿sí o no? Eso rompe muchas veces matrimonios, ¿o no? Las consecuencias son muchas veces fatales y a veces incluso irreparables, ¿no es cierto? De la misma manera, dice que la fornicación está en el cuerpo, contra tu propio cuerpo pecas. Y tengamos cuidado con ese tema, ¿no? Si eso es una práctica en nuestra vida, debemos de evaluar bien nuestro cristianismo, porque está en la misma lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Ahora, no estoy hablando de que si he tropezado para condenar a alguien. Recuerda, si he tropezado, Dios tiene misericordia, arrepiéntete de corazón y Él restaura tu vida si de alguna manera caes en este pecado. No es lo ideal, definitivamente. Pero si es una práctica constante en mi vida, en realidad lo que necesito es entender primero si soy salvo, si realmente he sido justificado, si realmente he creído en Cristo.
Porque si es una práctica en mi vida y estoy encontrando satisfacción en esa práctica, yo creo que Pablo te diría, evalúa tu cristianismo. Evalúa quién es Cristo para ti. Es algo fuerte. Recuerda, también esto duele al Señor, como habíamos dicho hace un momento. Así como una pareja, ¿no? Si de pronto te traicionan en esa área, te duele. Esto también duele al Señor. Somos miembros de su cuerpo. Dice, ¿cómo vas a tocar un miembro del cuerpo de Cristo y entregárselo a la ramera? Es un ejemplo explícito que hace Pablo. Y también recordar que la fornicación destruye muchas veces nuestra mente. Es pecar contra nuestro propio cuerpo, dice. Verso 19, mis hermanos. ¿O ignoráis que dice que vuestro cuerpo es, ¿qué dice? Templo del Espíritu Santo. Y aquí es explícito Pablo. El que está caminando así está ignorando que su cuerpo no solamente es miembro del cuerpo de Cristo, sino es templo del Espíritu Santo. Y esta palabra templo también lo hemos visto en el capítulo 3, cuando hablaba de las divisiones. Pero dijo que éramos ese edificio de Dios, ¿no? Ese templo de Dios, pero estaba hablando de la iglesia colectiva. Todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero acá está hablando de manera individual. Tu cuerpo le pertenece, el Espíritu Santo habita en tu corazón. Y por tanto, debe haber santidad en nuestra vida. O ignoráis, dice Pablo, está dando una verdad que el corintiano estaba olvidando o estaba ignorando. Y podría pasar también con nosotros. El cual está, dice, en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Y es por eso que cuando cometo pecado, de cualquier nivel, de cualquier color, chiquito, grande, pequeño, estoy contristando al Santo Espíritu de Dios. Estoy siendo irreverente contra el Señor mismo. No estoy considerando su santidad habitando en mi vida. ¿Cómo uso mi mente, mi boca, mis ojos? Comprendiendo que el Espíritu Santo es el que se está deleitando con lo que yo hago y digo. O de pronto, una de las dos cosas vas a causar. No creo que el Espíritu Santo se quede neutral y pensando, diciendo, ¿y qué hago con esta manera de comportarse? No está bien ni mal. O sea, dos cosas. Vives como justo, y justo básicamente es hacer lo correcto a los ojos de Dios. Eso no me ha hecho justo, sino porque he sido declarado justo, ahora estoy en la capacidad de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y si luego lo contrario, estoy viviendo como injusto, aunque no soy. Y el Señor y el Espíritu Santo me diría, hey, ya no eres, ¿por qué vives así? Y eso va a contristar al Espíritu Santo. Blanco o negro, pero no hay intermedios. No hay que esta acción, no sé si agrada o no agrada al Espíritu Santo, lo hago nada más, no hay. Bien estás agradando o estás contristando. Pero una de las dos cosas, ¿cuál escoges? Está en cada uno de nosotros. Verso 20 dice, no, terminamos, ¿no? El cual está en vosotros, verso 19, el cual tenéis, se dice, de Dios y que no sois vuestros. Ni nosotros mismos ya nos pertenecemos, sino ahora pertenecemos a quién? Espíritu Santo. Entonces en el cristiano ya no puede haber ese pensamiento, yo mando en mi vida, tranquilo. Entonces, total, ¿es tu Señor o no es tu Señor? Porque la palabra Señor es amo, dueño. Mamá, no te metas en mi vida. Yo soy el dueño de mi vida, ten cuidado. Las decisiones que tomas, que siempre sean pasados por el filtro, si está bajo la voluntad del Señor. Señor, esto agrada. Decisiones desde las más cotidianas hasta las más trascendentales en tu vida, como familia, como persona. Señor, esto está de acuerdo a tu voluntad. Porque ahora entiendo que le pertenezco y ya no hago con mi vida lo que quiero. Eso decía cuando yo no era creyente. Ahí podía tener esa manera de pensar, esa manera de vivir. Pero ahora si estoy en Cristo, tengo que pasarlo todo a la luz de su palabra, a la luz de su voluntad y decir, Señor, esto o aquello que estoy pensando, planificando hacer, está bajo tu voluntad. ¿Y tú crees que el Señor no va a responder? Y no va a ser la ley del hielo, oye, no sea. No.
Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídaselo a Dios y Él la dará. Es claro. Amén. Verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué tal precio, no? Porque cuando Pablo se despide en Hechos capítulo 20 de los ancianos de Éfeso, dice que fue con su propia sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más explícito no puede ser. Ya no te perteneces, hermano. Pastor, ¿qué está diciendo? Tengo mi DNI. Soy adulto, tengo DNI azul. Sí, pero si eres creyente, créeme, ya no te perteneces. Entonces no solamente podemos decir como un cliché, soy siervo de Dios. Es decir, para que haya un siervo hay un amo, hay un dueño. En el contexto bíblico, siervo es que era de propiedad de. No solamente era el que venía, pasaba tarjetas, servía un rato y después se iba y tenía su independencia. Hoy en día podemos ver así, ¿no? Un empleado va, cumple sus 8 horas, no le pertenece a su jefe, ¿o sí? Eso no ocurre hoy, ¿no? O sea, pero en el contexto bíblico, siervo es porque había un amo, es porque yo le pertenezco a ese amo. Soy esclavo, dulos, esclavo por amor, por voluntad propia. Porque he encontrado cuidado, bendición en ese amo. Y eso es lo que debo reconocer del Señor. Y aquí Pablo está siendo explícito. Porque habéis sido comprados por precio. O tú eliges, ¿no? No, Señor, no quiero que pagues. Ahí nada más. Yo solito me voy a librar del pecado. Tranquilo, no pagues recompensa por mí. Podemos hacerlo. Podemos elegir seguir siendo esclavo de quién? El pecado. Pero si has decidido seguir a Cristo, creer en Cristo, eres siervo de la justicia, eres siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos corresponde? Dice Pablo, glorificad. Glorificad pues a Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para honrar a Dios. ¿No? ¿Acaso no hemos leído o vamos a leer más adelante que todas las cosas que hacéis, hacedlo como para qué? Para el Señor. ¿Realmente será eso en nuestro diario vivir? ¿Realmente eso pasa por nuestra mente cuando tomamos decisiones? ¿O cuando salen palabras de nuestra boca? ¿Realmente decimos, esto va a agradar al Señor? Y de pronto mandamos una palabra o hacemos una acción. Muchas veces no. ¿Y qué nos diría Pablo? ¡Ey! O ignoráis, diría Pablo. ¡Ey, alto! ¿Acaso no has oído? Diría Pablo. Y esa noche nos dice el Señor lo mismo a cada uno de nosotros. Finalmente dice a Dios, ¿cómo debemos de calificarlo? Con nuestro cuerpo, ¿y con qué más? Con nuestro espíritu. Esto habla de que con nuestras acciones, pero también con nuestro sentir, con nuestra actitud. Porque yo puedo hacer cosas correctas, pero con una mala actitud. ¿Y de qué vale? O puedo tener la mejor intención, pero no la hago. ¿De qué vale? Entonces, mis quehaceres, como mi ser, mi actitud, tiene que ser para glorificar al Señor. Todo. Lo que estamos estudiando Apocalipsis, leíamos que la iglesia de Éfeso tenía muchas obras, pero sin amor. Pero yo no puedo ser puro amor para Dios. Señor, te amo, te canto, te exalto y qué bonito, todos los domingos, pero los días de semana, cuando llegue el momento del hacer, no lo hago. Somos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, con nuestros miembros, con nuestros quehaceres, pero también con la actitud correcta, con un mismo espíritu, con nuestro espíritu. Los cuales son, ¿de quién dice? De Dios, porque le pertenecen. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, ahí en nuestros lugares? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque nuevamente, Señor, nos recuerdas y nos llamas, Señor, a vivir una vida de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos sido rescatados, redimidos, lavados, santificados, Señor. Hemos sido declarados justos, Señor. Pero muchas veces nuestra manera de vivir, Señor, dicen lo contrario de Dios.
Y esta noche tú nos hablas claramente, Señor, a cada uno de nosotros, a que nuestra manera de vivir, Señor, debe reflejar realmente quiénes somos en Cristo, Señor. Cómo es que ahora tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Queremos adorarte esta noche, Señor, y decirte con nuestros labios y nuestros lugares, Señor, cuánto te amamos y que estamos dispuestos a ser gobernados por ti, Señor. En tu nombre oramos, mi Dios.